¿Qué tal? Muy buenas tardes, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Los mandatarios de los países de la Unión Europea debaten este jueves en Bruselas si conceden el estatuto de candidato para ingresar al bloque a Ucrania. Los detalles. Y mientras se discute este estatus de Ucrania, diversos líderes de los países de los Balcanes mostraron su frustración por cómo transcurre su proceso de adhesión en la Unión Europea tras celebrar esta cumbre con sus líderes y advirtieron de que la Unión Europea está perdiendo credibilidad. Alemania activa la segunda fase de su plan de emergencia ante la escasez de gas tras los recortes de suministro de Rusia. Y un 10º día de protestas en Ecuador, las manifestaciones indígenas que se tornan cada vez más violentas en Quito. 3 personas han fallecido y casi un centenar quedaron heridas. Protestas indígenas contra el alza de precios de combustibles. El presidente Lasso se ha abierto al diálogo, pero ambos lados ponen condiciones. Ucrania se enfrenta a un día histórico con la decisión sobre su estatus de candidato a la Unión Europea. Pero mientras tanto, Rusia sigue atacando el este de Ucrania con misiles y artillería. Vean. Los manifestantes frente al edificio del Consejo de la Unión Europea en Bruselas dejaron muy claro lo que esperaban de los 27 líderes de la UE. Que aprueben conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidato a ingresar en la Unión. Justo antes del comienzo de esta cumbre, algunos líderes mostraron su optimismo. Una vez más mostraremos nuestra solidaridad con Ucrania, pero también tomaremos una decisión importante para el futuro europeo de este país. El canciller alemán, junto a otros 2 poderosos líderes de la Unión Europea, el francés Emmanuel Macron y el italiano Mario Draghi, habían viajado a Kiev a principios de junio para respaldar la candidatura de Ucrania. Otros, sin embargo, se habían mostrado escépticos debido a cuestiones como la corrupción y el Estado de Derecho. Pero la guerra se transformó en un argumento de peso. Actualmente sería posible concederles el estatus de candidato. Y por supuesto que la situación geopolítica desde finales de febrero, con la horrible y despreciable agresión de Rusia a Ucrania, también forma parte del debate. Ucrania tendrá que cumplir una larga lista de criterios antes de poder entrar en la Unión Europea, un proceso que podría llevar años, incluso décadas. Muchos ucranianos verían la decisión como una señal de que su país pertenece a la familia europea. Incluso durante una guerra tan brutal, las instituciones democráticas de Ucrania se han mantenido. Incluso ahora estamos extendiendo los valores europeos. Los líderes de los 27 también discutirán si la Unión es capaz de recibir nuevos miembros en el corto plazo. Muchos coinciden en que el bloque necesita una reforma interna para competir en el escenario internacional y también en que la guerra que tiene lugar pegada a sus fronteras lo hace todo mucho más urgente. María García Sornosa está siguiendo de cerca en Bruselas esta cumbre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Reformas en la justicia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra los oligarcas, la carrera de obstáculos que Ucrania debe recorrer para entrar a la Unión Europea es larga. ¿Hasta qué punto puede ser realmente un día histórico para Ucrania si esto puede tardar años? Sí, día histórico sobre todo por la fuerza de la imagen y por el momento en el que llega en medio de ese recrudecimiento de las luchas en el Donbass. Este paso va a infligir, no hay ninguna duda, una gran dosis de moral a la sociedad, al liderazgo y sobre todo al ejército ucraniano. Pero sus implicaciones de momento son más simbólicas porque ello no implica abrir de facto negociaciones de adhesión. Para eso el país debe emprender un paquete de medidas que serán casi revolucionarias y nadie aquí en la capital comunitaria esconde que el camino de
Ucrania hacia la Unión Europea va a ser muy largo y muy duro. Para que se hagan una idea, Macedonia del Norte ostenta este estatus de país candidato durante casi 2 décadas y todavía no cuenta con esas negociaciones de adhesión abiertas. El proceso de entrada a la Unión Europea dura de media unos 10 años y con toda la gente que hablamos aquí en Bruselas, Pías, nos reconocen que al menos Ucrania va a culminar esa entrada, va a ser miembro de la Unión Europea en un periodo no menos de 2 dígitos. Hablemos de esos países que ya están en las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, países de los Balcanes occidentales que se encuentran hoy sumamente descontentos con la decisión. Algunos de ellos son candidatos para entrar. ¿Por qué ese malestar de estos países de los Balcanes? Sí, Pia, hoy aquí en la capital comunitaria hemos visto la doble cara del proceso de ampliación, la buena para Ucrania y la mala para los Balcanes occidentales. Día histórico, sí, pero en el sentido negativo. Se han quejado los líderes de los 6 países de los Balcanes occidentales que han participado en una cumbre previa aquí hoy en Bruselas. Y es que los 6 líderes se marchan a sus países con las manos vacías. Macedonia del Norte y Albania no han conseguido abrir esas negociaciones de adhesión. Kosovo no ha conseguido la excepción de visados y Bosnia no ha conseguido tener ese estatus de país candidato. Ha habido mucho malestar y sobre todo mucha frustración, Pía, porque esta región se siente abandonada y se siente el patio trasero de la Unión Europea y de hecho los líderes balcánicos han enviado un mensaje muy firme y muy contundente a sus socios europeos. La Unión Europea debería hacer valer y cumplir sus propias promesas antes de abrir la puerta a nuevos miembros. Muchísimas gracias, María, por este análisis.